Buenas tardes, bienvenidos a Contratesis. Quiero agradecer la presencia de un voluntario, su nombre es Santos. Vamos a hacer una sesión de control de hábitos para bajar de peso, para tratar de que sus hábitos alimenticios tengan un cambio radical y él empiece a tener resultados en su fisionomía. Antes que nada, te agradezco mucho, Santitos. Te agradezco por ser voluntario, porque déjame te platico que la mayoría de las personas que me habían dicho que sí para salir en el programa, pues definitivamente se han hecho de lado porque no quiere salir nadie en la cámara. Tú desde un principio me dijiste sí quiero y te has puesto en esa posición, entonces quiere decir que tienes toda la voluntad de hacerlo, quiere decir que estás en disposición, eso va a ser muy fácil para mí, ¿sí? No hay una resistencia ante eso. Quiero platicarte a ti, quiero platicarles a ustedes cómo es el proceso de que nosotros los seres humanos engordamos. En realidad es un proceso que tiene que ver con un historial genético. Se trata de que si nos hacemos una pregunta nosotros, ¿por qué engordamos? Es que en realidad hay una respuesta genética en base a eso. Todos los mamíferos funcionamos de cierta forma y esa forma es tratando de sobrellevar los tiempos difíciles, porque hay que acordarnos que nosotros en las cavernas o cuando éramos todavía nómadas, pues teníamos ciertas etapas de mucho volumen de comida, de abundancia, pero teníamos también otras etapas de escasez. Entonces, en esas etapas de abundancia y escasez había altibajos. Lo que hizo el mamífero, y me refiero al mamífero, los seres humanos, pero también los lobos, también los elefantes, todos los mamíferos en general, tenemos la capacidad de acumular energía para cuando vienen tiempos difíciles, tiempos de escasez. No es, por ejemplo, como un reptil, que todo lo que come se convierte en músculo. Los mamíferos tenemos otra condición diferente. Todo lo que comemos y todo lo que comemos en exceso se convierte en algo que se llama células adiposas, o sea, es decir, nos hace grasa y se nos acumula en partes donde no es muy estético para el ser humano. Entonces se trata de esto. ¿Qué es lo que voy a hacer yo a través de una sesión hipnótica? Le voy a decir a tu subconsciente cómo quiero que tú tengas la alimentación de ahora en adelante. O sea, es muy claro. ¿Por qué engordamos? Porque comemos más de la energía que gastamos. Es una descompensación. Puedes comer muchísimo, pero si gastas mucha energía en quemar esas calorías, pues entonces hay una compensación y no se nos acumula entonces las células adiposas en las partes donde no queremos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer una inducción, voy a hablar con tu subconsciente y le voy a decir a tu subconsciente cómo quiero que sean tus hábitos alimenticios de ahora en adelante. No solo te vas a sentir mejor, sino que vas a tener mucho autocontrol contigo, vas a ser una mejor persona y vas a aprender a medir tus niveles calóricos. Tu mismo cuerpo te va a decir hasta aquí, y es lo que nosotros tenemos que ir midiendo con relación al tiempo. Tienes algo de sobrepeso, si me ayudas a levantarte tantito, te paras. Uno Santos tiene un abdomen bastante abultado, él es de estatura baja, más bien, es bajito, pero mira, te voy a pedir un favor, Santos. Ese pantalón que traes, quiero que lo guardes, porque en la última sesión quiero que te lo pongas y que la gente vea la gran diferencia entre la fisiología que tienes ahora, hacia el lado, y lo que vamos a presentar al final, que yo calculo que serán, no sé, unos 5 o 6 meses. Da, siéntate, Santos. 5 o 6 meses, porque lo sano es que rebajes 1 kilo o 1,2 kilos a la semana. No más, porque después hay una descompensación, ¿sí?
Entonces vamos a trabajar con ello y vamos a lograr que tu cuerpo aprenda esos hábitos alimenticios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. 2. Estás cansado. 3. Estás cansado. 4. Estás cansado. 5. Cansado, muy cansado. 6. Dormido, muy dormido. 7. Dormido, dormido. Completamente dormido. 8. Dormido. Estás completamente dormido. 9. Muy dormido. 10. Duerme. Vamos a dar comandos poshipnóticos en cuanto lo despierte y seguir checando la evolución de Santos a ver cómo resulta. Pero hasta ahorita todo va bien. A la cuenta de 5 te despertarás tranquilo y sereno. Tranquilo y sereno. 5. Despierta. 1. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien. Cansado. Ok. Y bueno, ya vimos cómo es una sesión para adelgazar una persona. Y nada más hay que determinar varios puntos al respecto. La hipnosis para control de hábitos es un programa que entra directamente a subconsciente. Y para hacer una aclaración, quiero determinar cómo funciona esto. Voy a poner un comparativo porque seguramente algunos han escuchado hablar de qué es un bypass gástrico hipnótico, que es nada más que una instrucción para que el cuerpo no metabolice cierta parte del alimento que tú ingieres. Es decir, hace las veces de un bypass quirúrgico dentro del sistema gastrointestinal, pero sin embargo esto es más psicológico, o sea, le dices al subconsciente que las funciones de cierta parte de la alimentación no sean metabolizadas como tal. ¿Funciona esto? Sí, sí puede funcionar. Yo me voy con la otra parte, ahorita les explico, pero quiero redondear esta idea. Sí funciona, pero naturalmente que haces un desbalance en tu sistema digestivo. Por lo tanto, pues puedes tener algunos desbalances colaterales, no nada más con la digestión y con el aprovechamiento de las calorías y la acumulación de las grasas o del tejido adiposo. Pero entonces, para no perdernos, hay dos ideas. Una, el bypass gástrico hipnótico, que tú le dices a tu metabolismo que no metabolice toda la comida. Es decir, que gran parte de la alimentación pase directo sin que cree las células adiposas o los lípidos adiposos y se acumulen en la parte de la cintura o en donde sea del cuerpo. Otra de las funciones es control de hábitos, que va dirigido a la parte emocional del sujeto. Y esto tiene dos partes interesantes que ver. Primero, una, que tu control de hábitos alimenticios va a ser mucho más disciplinado. Y dos, que vas a tener la fortaleza mental, no solo para la alimentación,
sino para varias actividades en tu vida cotidiana. Pero ¿cómo es esto entonces? ¿Es algo mágico? No, no es algo mágico. No es algo fantástico, tampoco tiene su lógica, se explica perfectamente por qué es. Y aquí lo vamos a decir. Entonces tú tienes cierto grado de o cierta cantidad de calorías a ingerir. Y acuérdense que cómo funciona esto del almacenamiento de las calorías. Es decir, ¿por qué nosotros somos gordos? ¿Por qué la especie mamífera es gorda? Porque él aprendió durante millones de años a acumular la energía por medio de grasa para cuando vengan posteriormente los tiempos de escasez. Hoy estamos en el 2021, no hay escasez, raramente hay escasez, entonces no tenemos por qué tener ese metabolismo de acumulación grasa, al menos los seres humanos. Digo, pero y el proceso de aprendizaje genético es larguísimo, es de millones de años. Sin embargo, sí le podemos decir al metabolismo que no va a haber escasez. Es decir, al decirle que no va a haber escasez, le vamos a decir que no tiene por qué acumular los lípidos grasos. Por lo tanto, no vamos a tener grasa en el cuerpo, no vamos a tener lonja, pues. ¿Cómo le decimos esto al cuerpo? Por medio de una instrucción en el subconsciente. Le vamos a decir, no es necesario que te comas toda la comida, con que te comas una porción y dejes lo demás. Voy a aprovechar mi riquísima quesadilla vegetariana. Si yo le digo al cuerpo, cómete todo y no dejes nada, entonces mi metabolismo por medio de las percepciones sensoriales está aprendiendo visualmente, auditivamente y kinestésicamente que me tengo que comer todo esto y que una parte la aprovecharé y la otra parte la convertiré en lípidos adiposos. Es decir, si yo me como toda la quesadilla, le estoy dando un mensaje a mi subconsciente de que posteriormente va a haber escasez. Pero si yo le dejo una porción, no sé, a mí me gusta el 30% porque también darle una instrucción de que se coma el 10%, pues no, vamos a caer en una inanición, ¿no? O en descompensaciones alimenticias. Entonces, el 30% es perfecto. Esta es la parte que no me voy a comer. Me comeré todo menos esta pequeña porción. ¿Qué le estamos diciendo a nuestro metabolismo? Si dejas una parte del alimento, quiere decir que no va a haber escasez. Quiere decir que mi cuerpo no tiene por qué crear lípidos adiposos, quiere decir que no voy a hacer grasa acumulada, no voy a tener esa parte que nos desagrada, que se nos acumula en la cintura. Y obviamente que al nosotros decirle al cuerpo que se vaya quedando con esa sensación, no de hambre, porque la instrucción viene acompañada con una instrucción de satisfacción total. Y te vas a dar cuenta que cada vez que comas y dejes esa tercera parte o ese 30% del alimento, pues te vas a sentir perfectamente satisfecho. Y bueno, pareciera a veces un desperdicio no comerse ese 30%, esta pequeña porción. Pero no pasa nada si dejas esta parte. Ahora, mensaje para las mamás y las abuelitas. Sí, hay gente muriendo de hambre en África y en todas partes del mundo. Y qué lástima tirar el 30% de tu comida, pues sí, qué lástima. Pero
no pasa nada. Si te la comes o la tiras, va a seguir habiendo niños muriendo de hambre. Entonces no tiene sentido, es un silogismo extraño. Deja el 30%. No te comas la tercera parte de la comida. No vas a salvar al mundo, pero sí vas a acrecentar tu autoestima, sí vas a ser mejor persona, vas a tener un mejor físico, vas a tener una mejor salud, vas a ser más fuerte, vas a tener autocontrol, muchos beneficios. Entonces, no pasa nada, deja el 30%, tíralo si quieres, guárdalo, yo diría tíralo mejor para que tu percepción vea que estás tirando, que nunca va a haber escasez, es el mensaje que le tenemos que dar a nuestro cuerpo. Y de ahí viene un ciclo virtuoso donde tú mismo empiezas a desechar de por sí el 30% del alimento. ¿Qué pasa? Que tu cuerpo aprende a maximizar las calorías de lo que te estás comiendo y va a desechar lo demás. Tu cuerpo va a saber de antemano que ya no va a haber escasez, entonces no necesita acumular energías, no necesita acumular grasas, no necesita los lípidos adiposos. Y por consecuencia vas a venir bajando de peso porque tu mismo cuerpo va a ir agarrando de lo que tú ya tienes almacenado. Ese es el proceso, eso es lo que nosotros hacemos con el control de hábitos, eso es lo que queremos que tu cuerpo aprenda y eso es lo más sano para no tener que meter comandos de diferenciación de metabolismo. Entonces son dos caminos. Usted agarre el que quiera. Si en su ciudad hay alguien que haga bypass hipnótico, hágalo. Si se descompensa, después el mismo hipnoterapista que lo arregle, no pasa nada. O el método que yo uso, que es el de control de hábitos. Aprendes a comer, aumentas la autoestima, tu cuerpo se aprende a alimentar. Entonces, comámonos 2/3 partes de esta deliciosa quesadilla. Esto es Contratesis. Detrás de cámaras agradezco el profesionalismo de Karen Ibarra. Yo soy Gabriel Castañón y los espero. Siguiente semana.